Bueno, una vez más, bienvenidos a cada uno y especialmente bienvenido y gracias por aceptar, Santiago, esta noche sobre este tema tan importante. Y yo estaba explicando cómo es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pero escuché que en el mundo cada 40 segundos hay un suicidio. Socorro. Y dice que en Paraguay es 1 por cada día. Y eso fue una estadística en 2019, que un suicidio por día. Y ahora con la pandemia está aumentando más. Sí. Socorro. Y Santiago, quería preguntarte, ¿qué son los top 5 razones por qué la gente normalmente, de qué son las razones en cuales la gente comenta suicidio? Comete. Ok. Bueno, muchas gracias, pastor. Bueno, es una pregunta muy interesante, indispensable de manejar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Cuando hablamos del suicidio, tenemos que siempre mencionar los factores de riesgo, ¿okay? Que lo convierten a las personas vulnerables, susceptibles a la conducta suicida. El más importante y número 1 son los trastornos mentales. Se considera que entre el 90 y 94% de las personas que cometen el suicidio tienen trastornos psicológicos de base. El trastorno psicológico más común es el trastorno depresivo. Se considera que más o menos entre el 70 y 80% de las personas con conducta suicida tienen una sintomatología depresiva. También hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, principalmente los trastornos de personalidad donde hay agresión, existe impulsividad. También tenemos que hablar, por ejemplo, si la persona experimentó suicidio en su primer anillo familiar, ¿okay? También si existió intentos suicidas previos, ¿okay? Tenemos que hablar también de esa desesperanza, el dolor crónico y también, por supuesto, factores multicausales como genéticos, hereditarios, epigenéticos. Bueno, cuando hablamos, mis queridos pastores, de la causa principal del suicidio, que es la depresión, ¿okay? Tenemos que mencionar de la depresión en todas sus aristas. La depresión implica humor triste, humor depresivo, falta de placer hacia las cosas. Aquellas cosas que la persona experimentaba anteriormente, que le generaban placer, ya no le generan en el presente. También tenemos que hablar de la falta de vitalidad, tanto física como mental. Que la persona va perdiendo energías y va desgastando más energía de las que recupera. Tenemos que hablar de el insomnio, la hipersomnia, tenemos que hablar, por supuesto, de las ideas recurrentes de muerte. Bueno, hablamos de los sentimientos de soledad y sentimientos de vergüenza, de culpa y de angustia. Ahora bien, cuando hablamos, mis queridos pastores, de la depresión, no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, a la depresión enmascarada o a la depresión oculta. ¿Qué es esa depresión? Se llama técnicamente en psicología la depresión atípica. Es la depresión en donde la persona tiene aparentemente los recursos para vivir una vida relativamente normal sin que los demás puedan identificar claramente los síntomas. Ahora bien, en esa depresión enmascarada, los síntomas físicos están muy presentes. La persona tiene muchos malestares, molestias, dolores musculares, articulares, cefaleas, dolor de cabeza. Y su cuerpo habla mucho lo que la persona no habla. Y tiene rasgos como, por ejemplo, de impulsividad. Y cuando está sola la persona puede experimentar mucho dolor y tristeza. En el caso, por ejemplo, de la depresión sonriente. También hablamos de la depresión sonriente. Son aquellas personas que tienen cierta facilidad para ocultar, para reírse, para llevar una vida social medianamente correcta. Son personas funcionales, van al trabajo, son personas productivas, son personas que aparentemente viven una vida muy normal. Entonces, ese tipo de persona va a ser muchísimo más difícil para
detectar, ¿verdad? Que, Totalmente. porque en frente de la gente están una sonrisa, están haciendo chistes, está trabajando y todo, pero adentro cuando están solo o sola, está mal. Hace con otras personas para vivir una vida más o menos funcional, pero cuando están solas se deprimen, son personas dolientes, son personas que no saben salir de su cuadro, manifiestan síntomas de soledad, de vacío, de desesperanza, de angustia. Y cuando hablamos de la depresión, mis queridos pastores, ¿qué representa el suicidio para una persona que la está buscando? ¿Qué representa? Bueno, la persona en cierta forma no es que quiera eliminarse o quiera terminar con su vida, sino más bien la persona necesita escaparse, necesita huir, necesita alejarse de ese dolor y ese sufrimiento que es inconcebible, muy difícil de manejar, y en ese mecanismo escapista de su dolor y de sus Entonces, esa persona sufrimientos. no es que ellos quieren morir, es solamente No. que ellos quieren vivir, pero quieren escapar de su situación de dolor. Así mismo, pastora, porque el dolor es tan grande, tan difícil de contener y la persona no posee herramientas para resolverlo, que la mente empieza a buscar mecanismos de escape al dolor y al sufrimiento, y ahí se inicia la ideación. La persona empieza a imaginarse sobre el suicidio. Empieza ¿Cómo van a hacer? Sí. Primeramente, la persona, ¿qué es lo que hace? Se imagina, por ejemplo, quiénes van a llegar a su velorio. Se imagina cuántos van a sufrir. Se imagina quiénes le van a extrañar. Se imagina quiénes van a ser sus amigos, quiénes van a estar presentes con la familia en el velorio. Empieza una elaboración y una idea mental sobre el suicidio. Luego de eso, muchas veces hay un cambio de conducta, mis amados. Hay un cambio de actitud. Muchos tienden a aislarse, otras personas tienden a tomar conductas riesgosas. Luego de ello, podemos hablar de la elaboración. Se empieza a pensar y elaborar cómo podría llevarse a cabo la conducta suicida. Luego vienen los intentos suicidas, breves, menos intensos a más intensos. Y luego podemos hablar del acto suicida, que es la última fase, que ya es la muerte de la persona. Ahora bien, podemos hablar que... Sí. Quería, bueno, como vos dijiste, es un proceso. Pero un proceso. Este proceso, ¿cómo podemos ayudar? Porque es un muerte que podemos prevenir. Y por eso estamos hoy en el mundo, ¿verdad? En el Día Mundial para Prevenir Suicidio. Entonces, como psicólogo, como profesional, ¿qué son los tips para ayudarnos? Y si hay alguien en nuestra vida, y si nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestro vecino, alguien en cual trabajamos, y parece que está muy aislado o algo, ¿qué son los síntomas? Y después, ¿qué son los tips para prevenir? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí. Bueno, es fundamental tu pregunta, mi querida pastora. Bueno, la OMS menciona el eslogan para este año, que podemos decir que un minuto puede ser suficiente para salvar una vida. Un minuto. O sea, nosotros con un minuto de escucha activa, con un minuto, ¿okay?, de tomarnos ese tiempo, puede llegar a cambiar una vida. Cuando identificamos a una persona con cierta tendencia suicida, con un humor depresivo, con indicadores conductuales llamativos, siempre, pastora, el contacto inicial es determinante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como personas? Siempre tenemos que mostrar un interés genuino de querer ayudar a la persona que está padeciendo ese conjunto de síntomas. Cuando nosotros nos interesamos, ganamos su confianza. Lo más importante es ganar la confianza de esa persona para que esa persona pueda eliminar todos sus filtros
todas sus capas, todos sus bloqueos como persona y podamos tener acceso emocionalmente y poder conectarnos emocionalmente a la persona. Por ende, cuando hablamos de cómo ayudar a una persona, pastora, tenemos que hablar de tres cosas. Prestar interés genuino, enfocarnos o atender, oír, observar. Y tenemos que hablar de la empatía emocional. La empatía emocional es empezar a comprender, empezar a experimentar la empatía de lo que la persona está diciendo, de lo que la persona está viviendo, de lo que la persona está experimentando internamente. Y ese es el canal de acceso, pastora, para que nosotros podamos servirle psicológicamente a esa persona. Ahora bien, y Santiago, momento, cuando sí, en este primer punto que vos dijiste para mostrar interés, lo que yo entendí también es cosas pequeñas, pero mirando los ojos de la persona. No es que vos mirás aquí y bueno, ¿cómo está Santiago? Y está así, pero vos mirás a la persona, ¿verdad? Y tenés ese contacto y que estás interesada en la vida. Entonces, porque dice que también cuando uno está escuchando, no es solamente que está por ahí escuchando, pero que vos realmente estás atendiendo su corazón, lo que él está o ella está pasando. Y hasta que podemos repetir, parece que lo que estoy escuchando de ti, estás realmente pasando un tiempo mal. Entonces uno puede repetir un poco para que eso ayuda. No sé si es cierto, pero así yo entendí dicen, an active listener, alguien que está escuchando activamente, que realmente mirando a la persona, escuchando y a veces repetir lo que vos estás escuchando. Así es, Santiago, o cómo podemos, porque un minuto, como vos dijiste, puede salvar la vida de alguien. Un minuto puede salvar la vida de alguien. Tomate un minuto que puede cambiar una vida. Así es, pastora. En ese proceso atencional y de interés en la interacción con la otra persona, implica siempre mirar atentamente, observar, ¿ok? Analizar lo que estamos viendo. Implica el proceso atencional de oír, evaluar y escuchar atentamente lo que la otra persona está diciendo. Implica nuestro comportamiento no verbal, cómo nos posicionamos con la persona, cuánto interés demostramos, no solamente con nuestros oídos, sino con todo nuestro cuerpo. Asentimos, somos personas pacientes, somos empáticas, no le cortamos, no le interrumpimos, sino que podemos profundizar en cómo la persona se siente consigo misma, escuchar. Y eso implica, mis amados pastores, que ese tiempo que vamos a otorgar a una persona tiene que ir acompañado de un espacio adecuado. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, vamos a, por supuesto, interactuar con esa persona doliente, es importante encontrar el lugar adecuado o el lugar indicado. Dejar un espacio, preparar un espacio en donde haya privacidad, donde la persona va a poder hablar libremente, va a poder expresarse una vez que ya ganamos su confianza. También tenemos que otorgar un tiempo, una temporización para poder conversar con la persona, ¿ok? Y en ese proceso de escucha, de acompañamiento, de interés, de observación, en donde oímos atentamente, en algún momento de nuestra conversación podemos hacer la pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? Si tiene planes de sacarse la vida. Nosotros en algún momento tenemos que elaborar la pregunta. Y así, Santiago, debíamos así directamente. ¿Estás pensando o planeando para quitar la vida? Sí. Depende mucho del tiempo que tengamos. Ahora bien, tenemos que hacer primeramente el proceso emocional de la confianza, de la atención, en donde vemos que la persona va descomprimiendo la tensión interna. Y luego de un tiempo tenemos nosotros que, si es posible, clarificar si la persona tiene intenciones o si tiene deseos de hacerlo. ¿Y vos pensás, Santiago, que normalmente la gente va a ser honesto? Bueno, depende de cómo está la relación, ¿verdad? Sí, bueno, es una pregunta muy buena, pastora. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo hagamos el proceso empático
Sí, También podría estar influenciada de cuánto la persona está sufriendo, de cuánta ayuda necesita, porque muchas personas consideran que los demás no se interesan por su problema o cree que ya le ha cansado a todo su entorno con sus problemas. Entonces, si la persona doliente se siente cómoda, en confianza con nosotros, en algún momento tenemos que buscar clarificar cómo se encuentra esa persona. Ahora bien, es una realidad que no siempre vamos a obtener una respuesta totalmente sincera, va a depender mucho de la persona, pero desde nuestra parte, haciendo el proceso psicoemocional, de escuchar, de atender, de acompañar, de ser empáticos, de oír, de no interrumpir, de interesarnos profundamente en la persona, podemos en algún momento comprender, podemos interiorizarnos si es que la persona al menos lo pensó. Si la persona viene pensando, si la persona ya elaboró o cuánto desea hacerlo, porque ahí nuestra intervención puede salvar a esa vida. Y Santiago, ¿qué? Por ejemplo, y si es un hijo y está siempre en su cuarto, que casi nunca sale para el cuarto y parece que está entrando en una depresión, pero uno no sabe, y si es, porque estamos en una pandemia mundial que es horrible y los jóvenes no salen con sus amigos, no pueden salir, están todo el día en su casa, están en el colegio desde su casa, la universidad desde su casa, todo es desde la casa. Como un padre, ¿qué es un tip? ¿Cómo un padre debía así directamente preguntar o cómo podemos, y si es una relación de padre a hijo? Sí. Bueno, es una pregunta excelente, pastora. Bueno, cuando nosotros vemos indicadores, indicios como por ejemplo un cambio de comportamiento repentino en nuestro hijo, en nuestra hija, cuando vemos cambios por ejemplo, en el peso o la masa corporal, cuando vemos, por ejemplo, comportamientos autolesivos, o sea, cuando la persona se hace daño, por ejemplo, el cutting, el cortarse, podría simbolizar, podría representar un indicador de posible ideación suicida. Cuando vemos, por supuesto, cambios o la habilidad, cambios de humor frecuentes, permanentes, cuando vemos aislamiento de nuestros hijos, cuando probablemente esté pasando por bullying en su institución educativa, cuando tiene un cambio repentino a nivel social, cuando la persona tiende a tener mutismo, a no hablar, a guardarse, a no compartir, a manifestar comentarios negativos sobre la vida, a expresarse de manera más dañina. Pues bien, tienen que ser indicadores muy claros de que ese hijo o esa hija podría estar manifestando ese humor depresivo. En base a eso nosotros tenemos que buscar espacios adecuados. Tenemos que buscar los tiempos adecuados. Tenemos que buscar ese momento adecuado. No siempre la casa es un lugar para hablarlo. No siempre es ese perímetro de la casa para hablar de muchas cosas. Muchas veces, muchos hijos se abren más afuera, ante una actividad deportiva, a la salida de alguna otra actividad. Ir y tomar un helado, vamos a tomar un helado con tu hijo. En el auto. Por ende, el identificar y reconocer en qué lugar, en qué momento y ocasión los hijos tendrían más apertura. Es importante utilizar ese recurso, ese canal comunicativo para tener más acceso a ese hijo y poder hacer una comunicación empática. Por supuesto, es importante sacarse todos los prejuicios, sacarse, por supuesto, ser irónico o esa capacidad de sorprenderse, de asustarse con lo que nuestros hijos nos pueden decir, sino mantener una postura de apoyo permanente, apoyo, comunicación permanente, no juzgar, no criticar, sino que hacer una comunicación afectiva con el comportamiento no verbal, con el cuerpo, hacer un acompañamiento permanente y en base a ese lugar, tiempo, ocasión, nosotros tenemos que empezar a hablar y a empezar a identificar cuáles pueden ser los motivos o los agentes alimentadores
negativos que la persona está viviendo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está ocurriendo? En base a eso, cuando empezamos a identificar, empezamos a ingresar conforme al permiso, a dialogar, a preguntar, ¿y qué pasa, pastores, si los hijos no quieren hablar? Es una buena pregunta. Si no quieren comentar, no sienten confianza, no desean conversar ni decir lo que están viviendo, pues bien, el celular, sus redes sociales. Actualmente se considera que los adolescentes, bueno, tienen toda su vida ahí. ¿Okay? Y más hoy día, toda ¿verdad? su experiencia, las redes sociales, todo lo que escriben allí, cómo comparten, lo que tienen dentro del teléfono. Muchas veces tenemos que hablar que nosotros los padres podemos y deberíamos de tener acceso a eso, mucho más si hay indicadores de humor depresivo y de posibles indicios de ideación suicida. ¿Okay? Por supuesto, va a ser importante acceder a ello. Muchas veces vamos a tener que ser un poco, tenemos que intrometernos un poco. ¿Por qué? Porque en ciencia de la salud, siempre en la pirámide jerárquica, el salvaguardar la vida de una persona es determinante. ¿Okay? Sí. Eso también puede implicar, aparte de, por supuesto, indagar qué están haciendo nuestros hijos en las redes, qué mensajes tienen en el teléfono, cuál es el contenido de la información de su teléfono, es hablar con los padres de sus amigos más allegados. Y para investigar eso. Y el pastor tiene preguntas también. ¿Yo? Sí, pastor. Sí, pastor. Bueno, literalmente... Quería escucharlo ya, pastor. Ahí sí, ahora voy a hablar. Sí. Realmente, todavía no hablamos del área espiritual, hablamos del área del alma, el psique, sí, donde está la psiquis y donde está el asiento de la voluntad. Y todo eso es un planeta muy grande. Y hay mucha gente que sufre de depresión, pero no saben que tienen depresión. Es verdad. Sí. Entonces, ellos están con un inicio de depresión y cómo ellos podrían ir descubriendo y cuáles son las medidas preventivas, además de las medidas espirituales que nosotros podemos hablar después, que es la oración, tomar autoridad, reprender, todo eso. Pero hay gente que está con depresión hoy día y vos decís, son gente espiritual y como dijiste, bueno, ellos se pueden mover en el ambiente, pero no quieren mostrar que están entrando en una depresión, o a lo mejor ellos ni se dan cuenta que están entrando en una depresión. También está la depresión emocional, pero también la depresión fisiológica. La depresión fisiológica, ¿cómo se produce en un ser humano? Y él a lo mejor en este momento, ¿verdad?, está generando un tipo de hormona que contamina su corriente sanguínea y eso hace que también se genere una depresión fisiológica en el ser humano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir cambiando? Porque la depresión tiene que ver mucho con la línea de pensamiento y generar cortisol. Cortisol es una hormona contaminante en la vida del individuo que empieza a saturar y va apagando. Lo que apaga es las dendritas, que son unos árboles donde llega la línea de pensamiento y van apagando lentamente y neurológicamente nos vamos apagando y eso es un peligro que aunque reprendas, aunque eche fuera demonio, todo eso, tú tienes que hacer algunas acciones muy importantes para recuperar tu salud emocional y mental. Entonces, ¿qué recomendás vos y cuáles son las hormonas que se generan con sentimientos negativos o con sentimientos de felicidad? O cómo se pueden prevenir eso, hablando de una manera práctica, fisiológica? Sí, bueno, son muchas preguntas, voy a intentar hilarlas una tras otra. Bueno, el tema de la hormona, cómo van generando y contaminando su cuerpo. Perfecto, pastor. Bueno, el tema del cortisol, por ejemplo. El cortisol que viene por medio de la adenocorticotropa, se produce cortisol. Hablamos de la adrenalina y norepinefrina, que son sustancias que son muy estimulantes. Para aclarar, el cortisol se libera naturalmente a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Orgánicamente liberamos de forma natural. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona que activa nuestro organismo y también nuestra mente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese cortisol se secreta
en exceso? ¿Qué pasa cuando se produce en exceso? ¿Ok? Junto con otras sustancias como, por supuesto, la adrenalina, la norepinefrina, que tiende a vulnerabilizar el organismo, a sobreactivar, a sobreestimular y que ya hace daño. Por ende, cuando hablamos de la depresión, mi querido pastor, se considera la depresión como una enfermedad psicocerebral, conforme a las neuroimágenes. Sí. Se puede valorar y apreciar claramente cómo el cerebro de una persona depresiva tiende a literalmente apagarse en casi toda su extensión. Y eso tiene como un peligro de Alzheimer. Así, sí, por supuesto, la depresión puede ser, claro, por supuesto, puede generar, puede contribuir, facilitar el deterioro neurocognitivo, por supuesto, de la persona. Entonces, cuando hablamos de depresión, es una enfermedad, pastor, que aparte de dañar, de deteriorar el sistema afectivo y cognitivo, también daña el cuerpo. Generalmente cuando la depresión se instala, se somatiza, justamente los síntomas de la depresión implican fatiga, falta de vitalidad, necesidad de dormir mucho o de no poder dormir, habla de cansancio, necesidad de comer mucho o ya no más tener hambre. O sea, se somatiza directamente de todo nuestro sistema mental y nuestro organismo también habla y mucho de la depresión. Entonces, es una enfermedad que afecta todas las dimensiones de la persona. Imagínate, pastor querido, que de ese 90 a 94% de las personas con trastornos mentales base, solamente el 20% recibió algún tipo de ayuda. Wow. Solamente 2 personas, ¿ok? Entre esas 9 o 10 casi, solamente 2 recibieron algún tipo de contención, algún tipo de ayuda, cuando que esas personas tuvieron que pasar todos esos procesos o elementos como personas solas, sin herramientas, en donde a nivel mental la idea del suicidio va adquiriendo cada vez más fuerza como la solución o como la salida de su problemática. Cuando la persona considera que el suicidio es su única solución a su problemática, ahí se instala algo muy grave, porque eso incrementa exponencialmente las posibilidades en la persona de cometer un intento suicida. Y a mayores intentos suicidas, mayores posibilidades del suicidio. Sí. Entonces, imagínense, mis amados pastores, que cuando una persona se suicida, estadísticamente hablando, al menos afecta a otras 6 personas. ¿Ok? Si el grupo, si la comunidad es más reducida, ¿ok?, más unida, la afección es mucho mayor. ¿Y qué produce esa afección en las personas, en las otras personas? ¿Qué produce? Altera o deteriora la funcionalidad, las funciones que cumple todos los días: ir a trabajar, producir, estar con la familia, ser padre, ser madre, ser esposo, esposa en la comunidad. Altera profundamente las dimensiones del ser de esa persona. Y yo, como terapeuta, tenía muchas experiencias terapéuticas con familias que perdieron hijos en estas circunstancias, y les puedo comentar de que el dolor, de que el sufrimiento es muy grande y es lento el proceso de recuperación y de reintegración. Se habla mucho en psicología de la reintegración de la vida de la persona, reintegrar sus pensamientos, sus emociones. Con el simplismo de la vida continúa, es muy difícil decirle a una persona que pasó por alguien cercano que se sacó la vida, decir que la vida continúa. No, para muchas personas la vida no continúa. Hay que hacer una reintegración de su vida, y es un proceso. En base a otras preguntas que mencionaste, mi querido pastor, bueno, va a ser importante que la persona tenga una mejor atención sobre sí misma, la atención plena, ¿ok? La meditación consigo mismo, de cómo es su comportamiento, de cómo viene comportándose, por ejemplo, en la pandemia, qué cosas cambió en comparación a antes de la pandemia, cómo es su vínculo, su relacionamiento con los demás, cómo es su nivel de tolerancia hacia las cosas, la tolerancia a la frustración, cómo está su nivel de impulsividad, si se siente la persona agitada, angustiada, si tiende a
ser una persona iracunda, o si tiene ciertos niveles de ansiedad que antes no tenía, y su comportamiento se vuelve más tosco, más soez con otras personas. Si su cuerpo habla, pastor, porque el cuerpo es uno de los principales canales de comunicación de la persona. Los dolores, los malestares, y dentro de los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta del sueño son muy comunes, característicos. ¿Cómo la persona anda durmiendo? ¿Okay? Ese es un punto importante. Descansa, puede conciliar el sueño. Al levantarse se siente descansado, descansada. ¿Cómo está su tolerancia a la frustración? ¿Cómo están sus vínculos con otras personas? ¿Cómo se comporta con ese primer anillo en su casa, en su hogar? ¿Cómo está manejando la preocupación? Si la persona empieza a experimentar una vulnerabilidad y una dificultad para tolerar lo que está viviendo, y eso también tenemos que hablar del tiempo, porque para diagnosticar depresión se evalúa el tiempo. Un episodio depresivo tiene que durar al menos 2 semanas o 14 días, en donde la mayoría de los días hay mucha tristeza, casi todos los días, una tristeza difícil de manejar, una tristeza profunda que afecta significativamente su calidad de vida emocional. Pastora, o sea, 14 días tiene que durar el proceso que la persona entra. ¿Y cómo la persona se da cuenta que está entrando en una depresión? Sí, 14, porque en esta pandemia todos están más frustrados, tienen menos paciencia. ¿Cómo uno sabe? Sí, un episodio depresivo se considera un episodio 2 semanas, 14 días. ¿Okay? Para diagnosticar ese episodio depresivo tiene que al menos durar ese estado o humor muy triste que afecta a la persona, que aflige su mente, su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones. Para poder diagnosticar, puede ya ser usado para diagnosticar depresión. Ahora bien, se evalúa también desde el diagnóstico el progreso o la continuidad de los síntomas, ¿ok? En base a ese primer episodio de 2 semanas, se evalúa cuál es la consecución de su vida, cómo la persona avanza, cómo la persona se siente, si se incorporan otros síntomas, porque siempre... ¿Cuáles son los síntomas? Porque yo tengo que saber cuáles son mis síntomas. Así es, pastor. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Bueno, tenemos que hablar, por ejemplo, de la anedonia o de la falta de placer. Algo que antes me gustaba hacer, ver una serie, hacer deportes, hablar con los amigos, a la persona ya le deja de generar satisfacción, placer. Podemos hablar de la falta de vitalidad, de la falta de energía, tanto física como mental. La persona se siente fatigada, se siente cansada. También podemos mencionar de las dificultades atencionales, de las dificultades para concentrarse, muchas veces hasta inclusive para hablar o expresarse. Tenemos que hablar también de las ideas de muerte. Una persona en depresión empieza a pensar. Empieza a pensar, sí. Podría, ¿ok? Cuando hablamos de la depresión, son más de 10 síntomas, de los cuales tienen que cumplirse al menos 5, ¿ok? Pueden ser varios, ¿no? Y seguir dándonos sí, los síntomas. Perfecto, sí. Aparte de las ideas suicidas, también está el insomnio. La persona ya no puede descansar. Está la hipersomnia, tiene que dormir. La persona todo el día tiene que estar descansando. También hay una alteración del comportamiento alimenticio, ¿ok? Las personas, bueno, comen de más o dejan de comer las personas. También tenemos que hablar digamos, del sentimiento de soledad, del sentimiento de desesperanza. Tenemos que hablar, por supuesto, de ese sentido de vergüenza, de aislamiento. Y bueno, hay en todo eso también ese sentido de inutilidad. Se siente inútil, se siente culpable. Muchos jóvenes se sienten así. Es así, pastor, y eso podría ser un síntoma que nos esté diciendo que la persona puede estar experimentando una depresión o un inicio de depresión. Y es muy común también que las personas en estado depresivo se sientan agitadas, hay una agitación psicomotora, con las piernas, con los pies, con las manos, con el cuerpo, con la cabeza. Como un temblor. Podría ser en forma de temblor y en forma de agitación.
mueve mucho los pies, mueve mucho las piernas, no puede quedarse quieta, no puede quedarse quieta en la silla, tiene Es como que un tic estar caminando. nervioso. Es algo así como un tic nervioso. Y en la parte cognitiva tenemos que hablar de la desconcentración, de la falta de atención. Hay toda una gama de síntomas que se ¿Qué puedo producen. hacer yo para prevenir la depresión entonces? Porque se nos va el Sí. tiempo. Sí, y Genial, también pastor. dice que el antes era personas de un poco mayor, pero ahora, hoy día, de 15 años hasta 40 años, es la mayoría de la edad. Entonces Sí, sí. bajó muchísimo Hay la niños con edad, depresión. niños. Hay niños. Excelente, excelente. Sí, bueno, actualmente podemos ver casos de recién nacidos Sí. con depresión. Porque Recién ya viene nacidos, del vientre de la madre con el problema. así mismo, sí. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo Intoxicado, para prevenir sí, excelente. Ahí hablamos de la promoción de... emocionalmente y también alimenticiamente? ¿Qué puedo hacer yo? Sí, sí. Ok, perfecto, pastor. Bueno, ahí hablamos de la promoción de la salud mental. Qué importante es que nosotros en nuestros hogares, ok, cuando hablamos de promover la salud mental, en nuestros hogares tiene que haber un ambiente, debemos de generar un ambiente de mayor libertad, soltura, donde podemos hablar de nuestras emociones, podemos hablar de nuestros sentimientos. Pastor querido, cuando hablamos del suicidio, la gran mayoría de ellos son los varones, ¿okay? Más o menos 79% son varones, principalmente, bueno, ¿por qué? Porque utilizan elementos letales, ¿ok? Por ejemplo, armas de fuego. Ahora bien, ¿cómo estamos educando a los niños, a los hijos, a los varones? ¿Cómo estamos educando? Tenemos que educar, hacer una educación emocional, que los varones puedan abrirse, puedan expresarse, hablar de sus sentimientos. El varón también tendría que tener un lado sensible, comunicativo a nivel emocional. Dentro del hogar tenemos que nosotros abrir un espacio de juego, en donde podamos disfrutar con el juego, jugar, reírnos, pasarla bien. Es el lugar de contención, por supuesto. Una de las cosas, Pastor Emilio, que más regenera el cerebro, el sistema nervioso central, son las actividades físicas. Las actividades físicas tienen un alto poder regenerativo del cerebro. Por ende, las actividades físicas podemos hacer en esta época igual, dentro de la casa, si es posible. ¿Y qué pasa si el chico no quiere hacer, por ejemplo, que no deja... bueno, pero por lo menos son buenos días, sacarle de la casa, hacer algo de deportes? Perfecto, es una excelente pregunta, pastora. Bueno, cuando el niño, el hijo, el varón, el adolescente se opone a hacer actividad física, podemos buscar excusas, ¿ok? Para hacer actividades en familia donde implique movimiento y actividad física. Muchas veces también podemos acompañar en forma amistosa a nuestros hijos para tener ciertas rutinas físicas, para caminar, bueno, para hacer algún tipo de actividad donde quememos toxinas, donde movamos nuestro organismo. Va a ser sumamente importante de forma preventiva. Cómo promocionar la salud mental. Es sumamente importante los vínculos con otras personas. Muchas veces, muchos vínculos tóxicos por falta de límites. ¿Qué es vínculo tóxica, por ejemplo? ¿Vos estás hablando de sus amigos, su internet? Por ejemplo, sí, vínculos tóxicos pueden ser, por ejemplo, otras personas que tengan actitudes dañinas, negativas, pesimistas, en donde verdaderamente no hay una relación de intimidad. Pero la persona insiste en ser amigo o amiga de esa persona. Por ende, en ese vínculo tóxico hay veces que nosotros tenemos que tener la capacidad para escoger con quiénes vincularnos, con quiénes desarrollar una vida de intimidad, en quiénes confiar profundamente. Esos vínculos que son tóxicos tienden a generar muchas veces un humor desgastante donde erosionan las emociones de las personas. Ahora bien, también pueden haber muchos elementos que tenemos que interrumpir, que aparte de relaciones, por supuesto, otras clases de vínculos, por ejemplo, en internet, ciertas redes sociales o la forma en que se utiliza, todos los mecanismos protectores, ¿okay? Va a ser importante hacerlo desde la casa. Va a ser importante que la persona tenga bien claro qué cosas ayudan, le facilitan a tener una salud mental. ¿Okay? Va a ser importante, por supuesto, también los buenos hábitos. Por supuesto, el descansar bien de 7 a 8 horas, la buena alimentación, la actividad física, por supuesto, ayudan, son sumamente importantes. Y qué importante es que abramos espacios
en la casa. Espacios de diálogo, de conversación. Yo siempre hablo con los jóvenes siempre menciono que nosotros los padres, y no el psicólogo, los padres somos los principales artífices en la orientación vocacional de nuestros hijos. Nosotros los padres somos quienes conocemos sus talentos, somos quienes conocemos sus virtudes, sus habilidades, y nosotros en ese acompañamiento psicológico con nuestros hijos, nosotros vamos orientando, vamos guiando, les facilitamos ciertos estudios, ciertas conexiones con personas, le orientamos a que ellos vayan descubriendo y utilizando sus habilidades, sus destrezas y sus talentos. Ahora bien, mis amados pastores, estamos en el siglo en donde los padres no escuchamos. Estamos en el siglo en donde los jóvenes no son escuchados. No es un problema grave. Escuchados. No son escuchados y hay una dualidad. Los padres no conocen sus hijos porque no conocen a sus hijos. Y hay una dualidad. Te amo, pero toma este aparatito que se llama celular o tablet. Con él te vas a vincular. Entonces hay mucha omisión que genera un analfabetismo emocional en nuestros hijos. ¿Y ellos qué hacen, mis amados pastores? Ellos van creando avatares, personajes en los videojuegos, en donde en sus fantasías muchas veces son como quisieran ser, y son personajes en las redes sociales muchas veces. Y su vínculo directo, les expone mucha exposición emocional de quiénes son. Y eso que va haciendo las personas, los vulnerabiliza, o los encierra. Se vuelven muy susceptibles al dolor o son personas muy bloqueadas emocionalmente. Y estas personas se van desarrollando y van creciendo. Estos jóvenes que no son escuchados, no se sienten parte, por ende no se identifican con la familia, con los padres. Entonces necesitan identificarse afuera, con otras personas. Y se exponen a olas o a corrientes sociales de todo tipo. Porque es una necesidad social del ser humano el proceso de la identificación con un grupo social, con otras personas. En ese proceso, muchos jóvenes que no fueron escuchados en sus casas, muchos jóvenes que en sus casas no pueden participar de las decisiones del hogar, porque vos no valés tanto, vos no servís, vos sos chico, vos sos joven, vos no sabés nada. Y en ese proceso de pertenencia, de su autoestima, van incorporando hábitos, van incorporando conductas, pastores, van incorporando vicios, hábitos de toda clase, ideologías, filosofías, corrientes en donde están totalmente expuestos por su necesidad como persona. Ahora bien, cuando hablamos de la construcción de la personalidad, no solamente hablamos de la familia, hablamos de muchas otras cosas. El ser es complejo. Y qué importante de los padres, sus palabras, ¿verdad? Que vos sos un campeón, que vos vas a salir de eso, sus palabras. Totalmente. Bueno, Santiago, por el tiempo nomás, para resumir, como alguien que está mirando, que a lo mejor tiene alguien en su vida, sea un compañero de trabajo, sea su hijo, sea su papá, sea lo que sea, pero alguien en su vida que parece que tiene todos los señales, o por lo menos algunos, que están pasando. O uno personalmente que está entrando en un proceso depresivo, que no se da cuenta y tiene que ya saber la sintomología para poder prevenir. En que son varios aspectos, ¿verdad? La parte que uno tiene que descansar, cuáles son las cosas, parar algunas actividades, dormir bien y sobre todo aprender a orar espiritualmente para defender la mente. Cómo activar el pensar bien. Porque dice la palabra de Dios, dice que uno es lo que uno piensa. Entonces, si el chico está pensando todo el tiempo en su avatar o en esto, en aquello, entonces nosotros tenemos que entrenarle a la mente a pensar bien. Porque es un ejercicio espiritual que la gente no hace. No es que se sienta a pensar bien. No sabe tampoco cómo discernir, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso todo en la parte de nutrición emocional a través de la información que llega a la mente. Por eso, la información que el enemigo
vos no valés, vos sos un tonto, pero vos sos un burro, pero a vos no te salen las cosas y empieza a instalarse el negativismo y uno empieza a pensar, y lógico, eso le empieza a controlar. Entonces, ¿cómo uno realmente puede defenderse espiritualmente, emocionalmente y fisiológicamente? Bueno, interesante, pastor. Bueno, tenemos que mencionar que la persona que está experimentando síntomas, conjunto de síntomas depresivos, por ejemplo, ¿okay? Siempre se habla en psicología del romper el ciclo del silencio. ¿Ok? Romper el ciclo del silencio implica, pues bien, romper el ciclo de la negación. Cuando la persona identificó que no está bien, que está distinto en la pandemia, que hace un tiempo viene irascible, intolerante, impulsivo, ansioso, triste, no duerme bien, bueno, es un momento donde la persona debe identificar cómo está viviendo. Y romper el ciclo de silencio implica, yo voy a contar cómo me siento. ¿Por qué una persona no cuenta, pastor? Porque siente vergüenza, quiere manejar una imagen, quiere que los demás le vean de una forma, cree que los demás no se van a interesar en su problema, cree que los demás no le van a poder ayudar en su problema. Hay múltiples pensamientos de por qué una persona se cierra. Pero romper el ciclo implica decir, sí, yo necesito ayuda, a mí me pasa esto, yo necesito de tu apoyo. Algunas personas pueden salir de la depresión solas, algunas, pero no todas. Muchas necesitan del apoyo, de la contención, del soporte de la familia, de la persona de confianza. Por eso la célula es tan importante también, porque una célula... Por eso las células. Las células te apoyan en ese sentido a un grupo para que emocionalmente uno pueda ir ahí a decir, yo necesito oración. Porque eso también es reconocer que tengo una necesidad, me estoy sintiendo así, necesito oración. Por favor, oren por mí. Porque las enfermedades pueden ser fisiológicas, puede ser emocional, pero también espiritual. Entonces, al reconocer eso, uno en una buena comunidad, por eso es importante una buena comunidad donde yo me voy a la comunidad y digo, mira, perdí mi trabajo, estoy desesperado. Bueno, entonces ver cómo se le puede ayudar a suplir en las cosas más. A lo mejor no sé, pero de alguna manera las personas muy orgullosas muchas veces no quieren contar que están pasando por un problema, inclusive dentro de su comunidad, porque queremos mostrar un perfil que no somos en este momento. Por eso es importante hablar, pedir oración. Una de las cosas que nosotros practicamos es orar uno por el otro todo el tiempo. Y en la célula oramos por nuestra gente. Entonces yo creo que ahí es muy importante también generar la comunidad que pueda asistirle espiritualmente, porque la asistencia espiritual es una, la asistencia emocional es otro, y la asistencia fisiológica es otro, donde vos atendés a través de qué tipo de alimentación, qué tipo de cosas le va a dar para nutrir, generar neurogénesis, fortalecer el cerebro, falta de B12, B2, B3, B6, B12, ¿entendés? Sí, sí. Omega 3. Por el tiempo nomás, quiero agradecerte. Santiago, sos un capo. Quiero agradecerte por tu tiempo, por ese hermoso tips de cómo podemos saber y si estás, pero sobre todo para prevenir. Entonces, realmente son súper válidos que necesitamos realmente escuchar. Así como dijimos, con un minuto escuchando a alguien puedes salvar la vida. Entonces, quiero pedir, Pastor Emilio, para orar por todos que están escuchando, por tus familiares, por tu vida. Y si hoy estás pasando un tiempo difícil, sea por tu matrimonio, sea con tus hijos, sea con tu vida mismo, por tus finanzas, busca ayuda. Pedir a alguien para orar por ti. Tenemos más de 40 psicólogos que están disponibles en la iglesia, Centro Familiar de Adoración. Podés pedir ayuda, pero sobre todo la ayuda porque Jesús te ama. No es un dicho, es una realidad. Queremos orar por tu vida. Queremos decirte que hay esperanza. Dios quiere ayudarnos para seguir adelante porque Él da vida y vida en abundancia. Amén. Gracias, Santiago. Sos un capo. Pastor, a las órdenes. Dios les bendiga. Bueno, nos conectamos próximamente y siempre Amén. digo, estamos para servir. Le amamos mucho, pastor. Dios les bendiga. Así que, mucho. Y cualquiera de ustedes se puede conectar con Santiago, sí, ¿verdad? Ustedes ya estamos a las órdenes. Está a través de la iglesia, ustedes pueden conectarse con él. Vamos a orar. Entonces, Padre, yo bendigo este ejército que está conectado hoy.
Señor, damos gracias porque tú estás muy interesado en la salud espiritual, la salud emocional y nuestra salud física. Y Padre, yo te pido en esta noche que puedas tus manos poderosas empezar a ministrar a las personas que descubran que hay una necesidad y que puedan recurrir a pedir ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, en cada área, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte echamos fuera de las vidas, todo espíritu inmundo que viene a atacar la mente, los corazones, la familia, los jóvenes, los niños, echamos fuera. Y Padre, te damos gracias, Señor, por cada persona que está conectada, Señor, y pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento empiece a gobernar, Señor, el espíritu, la mente, el cuerpo de cada persona. Gracias, Señor, porque están recibiendo de parte tuya, Señor, esa gracia, ese favor, esa unción que puede romper todo yugo en el nombre de Jesús. Y ahora yo te invito a que digas conmigo esta oración: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón pido perdón por todos mis por pecados todos mis y pecados le entrego a Cristo y entrego a mi Cristo corazón y mi mi vida. corazón y mi Y te vida. doy gracias, Señor, Y doy gracias, por Señor, una gran victoria un gran victoria que me estás dando. que estás dando. Yo y mi casa Yo y mi casa serviremos al Señor serviremos al Señor en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Padre, bendecimos el Paraguay. Gracias por enviar lluvia de bendición. Gracias por remover todo virus. Y gracias, Padre, por traer tu reino al Paraguay. Gracias por la vida de nuestro amado Santiago Volpe, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su vida y su familia, todo lo que él es y hace. Y gracias, Señor, porque tus hijos van a ser instrumentos de ese un minuto que pueda salvar un alma, Señor, en esta semana que viene. Vamos a encontrar, hay personas que están en depresión y ellos van a descubrir, van a activar, van a ser instrumentos y van a generar el vínculo que va a llevar a la confianza de la persona para abrir su corazón y ser ministrado por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.